Hola queridos estudiantes de los grados séptimos. Espero que se encuentren bien, que en este tiempo en casa se hayan cuidado mucho ustedes y hayan cuidado de sus familias. Recuerden que todo esto lo superamos con una disciplina férrea, con estar aislados y estar bien guardaditos en la casa. El objetivo de este video que voy a hacer es que logremos redondear un poco el trabajo que han venido desarrollando desde la casa, desde el aislamiento. Para poder hacer esto, quiero que hagan un poquito de memoria y recuerden cuando empezamos la clase este año. Yo esta clase la inicié con una historia, la historia de la creación de todo de acuerdo con los griegos. Recuerden que de acuerdo con ellos al principio de todo había solamente el caos, y del caos van a surgir los titanes, Urano, el titán del cielo, y Gea, el titán de la tierra, de donde van a surgir los demás titanes. Yo quiero que relacionen mucho lo que hicimos el primer periodo con la historia de Gea. Gea es la tierra y nosotros nos encargamos de estudiar el primer periodo de la tierra, como los mapas tienen que ver con eso, la ubicación de acuerdo con los puntos cardinales tiene que ver con eso, la creación de los planos tiene que ver con eso. En este segundo periodo, y de aquí en adelante, vamos a adentrarnos un poco más en las ciencias sociales. Vamos a trabajar algo relacionado con el tiempo. Acuérdense que el titán Urano y de la titán Gea van a ser Cronos. Cronos como el dios el titán más importante de todos. ¿Por qué es tan importante Cronos? Porque el titán Cronos va a representar el tiempo, y el tiempo para los griegos era muy importante porque podía determinar las cosechas y los cultivos, cuándo se cultivaba y cuándo se cosechaba, y eso determinaba la comida para ellos. Por eso es tan importante el tiempo. Entonces vamos a adentrarnos mucho en la historia como un elemento fundamental de las ciencias sociales. Entonces, este corto video va a estar dirigido a que ustedes entiendan cómo se periodiza la historia a partir de las ciencias sociales. Acompáñenme y vamos a hacer una clase muy interesante. Muchas gracias. Acompáñenme. Muchachos y muchachas, observen. Aquí en esta parte del mundo conocida como Occidente, el tiempo siempre ha sido representado por una larga, larga línea. De hecho, esta larga línea representa el devenir de los seres humanos a lo largo del tiempo. Hay un inicio, pero la flecha no necesariamente implica un final. Si ustedes quisieran ubicarse en esta larga línea que representa la historia, tendrían que ubicarse aquí, en toda la puntica, que indica la actualidad, lo que estamos viviendo hoy, en este momento. ¿Listo? No todas las culturas en el mundo entienden el tiempo de manera lineal. Por ejemplo, los hindúes y aquí los antiguos mayas, ellos entienden el tiempo de manera circular. Inicia la historia, finaliza y se repite una y otra vez. Por eso es que los hindúes tienen tan arraigado ese cuento de la reencarnación. Ellos consideran que cuando se inicia la vida, se trasiega la vida, llega la muerte, pero se reencarna una otra vez más. Efectivamente, en otras condiciones, en otro cuerpo, pero siempre se reencarna, de acuerdo con ellos. Nosotros no entendemos el tiempo así, ya lo dije, lo entendemos de manera lineal. Para poder medir el tiempo de esta gran línea, nosotros tenemos que desarrollar determinadas estrategias. Eso es lo que se denomina periodización, la manera en que los seres humanos han dividido el tiempo para poder estudiarlo. Nosotros hemos trabajado conceptos como año, como lustro, como década, siglo o centuria o milenio. Un año equivale a 365 días. De manera ordinaria, nosotros consideramos que un año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Ya sabemos, ustedes y yo, que no necesariamente son 365 días exactos. Cada 4 años se pone un día de más. 366 días los años bisiestos como este, 2020. Lustro equivale a 5 años. Una década equivale a 10 años. Un siglo o centuria equivale a 100 años. Y un milenio equivale a 1000 años. De hecho, ustedes escuchan a sus profesores de historia y casi siempre los profesores de historia van a decir que los hechos sucedieron en siglos particulares. No, la llegada de Colón a América fue en el siglo XV después de Cristo, ¿cierto? Porque el siglo es la manera privilegiada de contar el tiempo histórico.
Entonces, si vamos a ver acá, que es lo que nos interesa ver hoy, vamos a estudiar esta vaina que se llama una línea del tiempo tradicional. Vamos a estudiar cómo se desarrolla ese cuento de los hechos históricos y el desarrollo histórico por edades. Particularmente, lo importante en una línea del tiempo como esta no es el inicio, lo importante es este punto. De hecho, para Occidente, el punto importante es el año cero. Para los cristianos, el año cero está demarcado por el nacimiento de Cristo. Por eso ustedes escuchan que las cosas sucedieron antes de Cristo o después de Cristo. Eso es importante para los cristianos y para la mayor parte del mundo. Sin embargo, para los que no son creyentes consideran que las cosas no suceden antes o después de Cristo. Suceden antes de la era común o después de la era común. Repito, antes de la era común o después de la era común. Pues nosotros, yo para no confundirles voy a hablar de antes y después de Cristo. Listo, entonces lo importante es el año cero. Sería interesante mirar cuándo empieza este cuento de la historia. Es una historia muy interesante, es un cuento muy interesante. De hecho, no inicia acá. No diría, no, inicia acá. No. La aparición del primer ser humano. De hecho, desde la aparición del primer ser humano hasta este punto, es lo que ustedes y yo conocemos como la prehistoria. ¿Por qué se llama la prehistoria? Porque en este punto el ser humano no sabe escribir, sino que solamente vive de lo que recolecta, de lo que pesca y de lo que caza. No ha desarrollado la agricultura, o sí en algunos lugares desarrolla la agricultura, pero trabaja, por ejemplo, ahí la era de los metales o la edad de piedra. Pero de este punto hasta este punto se conoce como la prehistoria. La historia va a nacer justamente en este punto de acá y va a estar determinada por esto. El ser humano, más o menos 3000 años antes de Cristo, digo más o menos porque no todas las culturas en el mundo descubrieron o desarrollaron la escritura al mismo tiempo, sino que es un promedio, más o menos en el año 3000 antes de Cristo, algunas culturas del mundo va a desarrollar la escritura. ¿Por qué se llama la historia? Porque el ser humano es capaz de describir qué es lo que pasa con sus vidas. El descubrimiento de la escritura indica el desarrollo, el inicio de la historia. ¿Dónde descubrieron la escritura? En Mesopotamia, los sumerios empezaron a escribir en tablitas que se cosían y se guardaban, y empezaron las primeras bibliotecas, y el ser humano empezó a contar qué era lo que pasaba en sus vidas. A partir de ese momento, de acuerdo con la periodización tradicional, el tiempo se empieza a dividir, el tiempo histórico se empieza a dividir en edades. La primera edad conocida, de acuerdo con esta periodización, es la edad antigua. ¿Listo? La edad antigua que se va a extender desde el descubrimiento o el desarrollo de la escritura hasta el siglo V después de Cristo. Eso es lo que nosotros conocemos como la edad antigua. Después de la edad antigua va a venir la edad media. La edad media que se va a ubicar entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. ¿Listo? Después de la Edad Media va a venir la Edad Moderna. La Edad Moderna va a estar ubicada desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XVIII después de Cristo. Acuérdense que después de acá, desde ese puntico que es el año cero, es después de Cristo. Y después de el siglo XVIII después de Cristo va a iniciar la edad contemporánea, la edad donde ustedes vivimos nosotros, la edad contemporánea. ¿Sí ven? El tiempo histórico en la periodización tradicional está dividido por edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Qué marca el fin de una edad y el inicio de otra? De acuerdo con la periodización tradicional, el fin de una edad y el inicio de otra está marcada por hechos importantes. Por ejemplo, la cultura más importante durante la Edad Antigua fue todo el Imperio Romano. Primero la República y después el Imperio. El Imperio que va a dominar casi toda Europa. Esto es lo más representativo del Imperio Romano. El famoso Coliseo Romano, porque ahí se daban las luchas entre los gladiadores. Si hay algo representativo de la antigüedad, es el esclavismo. Y los gladiadores eran esclavos que se batían en la arena. Por el honor y la gloria. Si se han visto la película Gladiador, ahí van a mostrar efectivamente cómo es una lucha de gladiadores.
en la Edad Antigua. Justamente toda la sociedad antigua está sostenida sobre la esclavitud. Y eso de la Edad Antigua va a durar del año 3000 más o menos antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Qué determina el final de la Edad Antigua? Esto, la caída del imperio, del glorioso imperio romano en el 476 después de Cristo. Cuando un grupo de personas que los romanos conocían como bárbaros, de hecho ellos llamaban bárbaros a cualquier persona que no fuera romana. Todo el mundo alrededor del mundo es bárbaro, menos ellos. Entonces las invasiones bárbaras, ellos van a tomarse Roma y la van a saquear en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, ya cuando cae Roma, ya había otro imperio que es mucho más importante, en esa época es más importante que el romano. Y ahí justamente inicia la Edad Media. Yo sé que ustedes han escuchado historias sobre caballeros, sobre castillos, sobre dragones. Se han visto los cuentos de los hermanos Grimm, hay miles de historias sobre caballeros que van en sus corceles peleando contra los dragones y defienden los castillos, y están las damas, las princesas ahí en los castillos con el afán de que los caballeros los defiendan. Todas las historias de los hermanos Grimm, casi la mayoría, están fundamentadas en la idea de la Edad Media. La Edad Media va a ser muy importante para nosotros, porque si bien sucedió muy lejos de América, va a determinar lo que nosotros somos, a pesar de haber sucedido tan lejos. Esta Edad Media, donde se representa todo esto, va a durar del siglo XV, perdón, del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. ¿Cuándo se acaba la Edad Media? Una vez se cae el Imperio Romano, otro imperio surge, y es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no está ubicado en los, si bien está ubicado en una vaina que se llama, en una parte del mundo que se llama el Mar Mediterráneo, no queda en la bota itálica, sino que queda en otra parte del mundo, lo que conocemos como Turquía. Ahí se va a desarrollar un enorme imperio que también va a ser muy importante, sobre todo en esta época del mundo que se llama el Imperio Bizantino. Y la capital del Imperio Bizantino es una ciudad que se llama Constantinopla. Y Constantinopla va a ser la ciudad más importante, la ciudad, el reino más importante de acá hasta acá. ¿Qué marca el fin de la Edad Media? Algunos van a decir que el fin de la Edad Media perdón, está determinada por la llegada de los españoles a América, por lo que en Europa se conoce como el descubrimiento, y aquí los americanos nos negamos a decir que hay descubrimiento, sino que ellos llegaron, invadieron. Algunos hablan de invasión, algunos otros hablan de descubrimiento, otros hablan de encuentro, pero lo importante es que los españoles llegaron a América, y algunos van a decir ese es el inicio de la Edad Moderna. Otros no van a decir eso, van a decir la Edad Media se acaba con la caída de la gran ciudad de Constantinopla en el año de 1453. También sucedió en el siglo XV, porque se va a caer todo esto, se va a acabar todo esto de la Edad Media y vamos a entrar a una nueva edad que se llama la Edad Moderna. Durante la Edad Moderna se va a dar la revolución industrial y van a suceder muchas cosas muy importantes. ¿Listo? Aquí podemos poner la llegada de los españoles a América, que llegaron en sus barcos, invadieron ese territorio, pues sucedió lo que ustedes conocen hasta hoy en día. De acá a acá, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, solamente 3 siglos después, sucede lo que se conoce como la Edad Moderna. Y la Edad Moderna finaliza con, parece que se me perdió, con la Revolución Francesa de 1789. La Gran Revolución Francesa. Si ustedes hablan de derechos hoy, es que yo tengo derecho, ese vocabulario, esas ideas de derechos van a nacer aquí durante la Revolución Francesa. De hecho, el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad entre todos los hombres. Ellos no tienen en cuenta a las mujeres. Yo voy a decir libertad, igualdad y fraternidad entre los seres humanos. ¿Listo? Ese hecho en particular, la Revolución Francesa, que es desde el momento en que empiezan a hablar, por ejemplo, de democracia en el mundo y se empieza a hablar de capitalismo. Yo sé que ese concepto todavía no lo hemos trabajado, pero posiblemente lo traemos más adelante. Va a marcar el mundo desde acá, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, es decir, la edad contemporánea, hasta el siglo XXI, el siglo en que nos encontramos en la actualidad.
Si nosotros vamos a hablar de símbolos de la edad contemporánea, vamos a hablar, por ejemplo, de la famosa revolución industrial. Y la representación más grande del capitalismo para nosotros es, por ejemplo, un carro. La posibilidad de conducirse a otros lados en un vehículo se va a desarrollar desde esta época. De hecho, pareciera que desde acá hasta acá el tiempo se hubiera acelerado. Nosotros empezamos a tener revoluciones una tras otra, que la revolución industrial, que la segunda revolución industrial, que las revoluciones tecnológicas. De hecho, todo lo que ustedes conocen hoy en día, la revolución esta, la revolución de las telecomunicaciones, las revoluciones tecnológicas, son propias de la edad contemporánea. ¿Acaso estamos nosotros en la actualidad? El hecho de estar pegados todo el tiempo en celular van a ser acá desde la concepción de nosotros del mundo contemporáneo que habla de democracia, que habla de capitalismo, sin embargo en el cual hay desigualdades y en el cual estamos en la actualidad. ¿Listo? Así es que nosotros debemos estudiar en el tiempo de manera tradicional. El tiempo dividido por edades y la historia desarrollada así. Nosotros en este curso vamos a centrarnos sobre todo aquí en este periodo, desde el siglo V hasta el siglo XV. Uno puede decir, uy, pero esa vaina sucedió hace mucho tiempo y muy lejos. Sí y no. Sí, porque pues, de verdad quedó muy lejos, pero no porque eso determinó gran parte de lo que somos nosotros en la actualidad. Muchas de las concepciones propias del de la Edad Media, nosotros las vamos a tener hoy en día. Acá se van a formar muchas cosas, por ejemplo, cosas como el humanismo, van a formarse acá. Entonces es muy importante estudiar ese periodo de la historia. Nosotros vamos a estar centrados en este curso y yo creo que durante el resto del año centrados en estudiar en la Edad Media. ¿Listo? Ojalá podamos nosotros adentrarnos ahí porque hay cosas muy interesantes. Estudiar cómo vivían, estudiar cómo se mantenían. Aquí ya nos van a estar sustentados sobre los esclavos, sino sobre los siervos. Los siervos van a ser la parte más baja de la pirámide social. Quiénes eran los reyes, quiénes eran los caballeros, porque, por ejemplo, ellos creían en dragones, en brujas, porque se desarrolla la imagen de la muerte, porque la imagen de la muerte que ustedes conocen hoy en día, esa muerte, esa calavera con una hoz y con un manto negro van a ser acá en ese momento, porque es que el promedio de vida de ellos era muy cortico, la gente se moría muy fácil, las peces son muy constantes, no tanto como hoy en día, a pesar de tener esta situación que estamos viviendo hoy, pero acá particularmente el promedio de vida podría no superar los 30 años, tal vez menos, la gente se moría mucho, entonces ellos desarrollaron una imagen sobre la muerte, desarrollaron una imagen sobre el cielo, sobre el infierno, que antes no existía. Entonces los invito, muchachos y muchachas, a que nos adentremos en este mundo de la Edad Media. Agradezco que me hayan escuchado y espero volver a encontrarme con ustedes de manera presencial. Por el momento no nos desanimemos y sigamos trabajando así a la distancia, que si bien no estamos presentes uno frente al otro, podemos seguir trabajando muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que esto les sirva para adelantar ese trabajo que tienen atrasado. Hay varios trabajos que tienen atrasados, pero no se preocupen. Sabemos que por las circunstancias se demoran un poco más, pero que esto les sirva de aliciente para despertarse y seguir trabajando fuertemente. Muchas gracias por haberme escuchado y yo creo que nos vamos a ver otra vez así con un videito corto como este. Chao y que estén muy bien. Cuídense mucho. Sigan las instrucciones como ya les dije que les dan los entes de la salud para que podamos salir bien de todo esto. Chao y saludos a sus familias.